Conciencia de valores. Como siempre en cada programa, debate a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, o si lo prefiere más directamente por WhatsApp. Le mandamos un saludo especialmente a la gente del norte que hace un verdadero debate a través de nuestras redes sociales, a la gente del sur, de Concepción, de Temuco, a la gente de San Fernando, a la gente de la quinta región. No quiero mencionar más regiones porque después me empiezan a hacer bullying a través de las mismas redes sociales. ¿Por qué no me saludaron a mí? Hoy la pregunta para ustedes, ahí que son protagonistas de nuestro programa, es ACE Inversions, el caso. ¿Cuánto de ambición tiene? Comience a debatir hoy en nuestro programa, a quien le damos la bienvenida a don Giorgio Agostini. Encantado de estar aquí y siempre tratando de colaborar lo mejor que se pueda. Saludamos al comunicador Pablo González, gracias por estar con nosotros en Conciencia de Valores. Gracias, Agustín, un saludo a todas las personas. Y al abogado Mario Chilling, que representa estas víctimas de la ingenuidad, dicen algunos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Agustín, por la invitación. Encantado de estar aquí. Giorgio Agostini, explícame esto desde el punto de vista psicológico. ¿Cómo hay gente que se mete en estos foros, en estos enredos? ¿Cuánto de ambición hay o cuánto es de ingenuidad en un Chile que ha pasado por estas cosas? Sí, esto no es novedad, el caso de los quesitos, el caso de Inverlink, y me recuerda a una canción de Julio Iglesias. Sí. Tropecé otra vez con la misma piedra. Pero es verdad. ¿por qué la gente cae en esto? Aquí tenemos tres factores muy importantes. Uno que son los autores y los que preparan esta estafa, que son muy hábiles justamente en la habilidad de poder convencer a la gente. Segundo, son las personas que con cierta ingenuidad, ambición y renuncia a la sana crítica se prestan para esto. Y en tercer término, el desconocimiento que muchas veces ellos se prestan con respecto a lo que es lo que pasa en todo lo que es la cosa económica mundial y la cosa económica que está pasando aquí en Chile. O sea, que tampoco lo toman en cuenta y está al alcance de las personas. Con los primeros, si tú quieres te menciono, aquí tenemos varias características muy importantes. Son personalidades con rasgos psicopáticos, sociopáticos o bien narciso maligno. ¿Qué significa aquello? Que ellos saben que están actuando mal y tratan de burlar la ley dentro de lo posible. En segundo término, son muy hábiles porque tienen además un problema a nivel neurológico, a nivel del lenguaje. Entonces son muy buenos para el lenguaje comunicativo y convencer. En tercer término, ellos saben también cómo reconocer las personas que eventualmente pueden estar con alguna necesidad económica y les facilitan diciendo, oye, yo a ti te voy a hacer millonario, mira esta cosa, y le adorna muy bien y lo convence, sabiendo que una vez que esa persona está convencida, lo van obviamente a premiar. ¿Qué es lo que hacen ahí? Tú me das 100 millones, y yo te digo, yo te lo voy a invertir y cada mes te voy a dar el 5%. Sí, pero lo vas a sacar de tus 100 millones que no sabes. Entonces te lo doy con tu propia plata. Pero a su vez, como le va bien, dice, oye, me fue muy bien, ¿sabes qué más a ti también? Y le pasa el dato, como que le da confidenciando. Entonces la persona, una cosa bien importante es que la persona, que obviamente es cierta ingenuidad, no utiliza el sano crítico, porque en el fondo también hay una ambición personal de la ganancia fácil, que es muy dado sobre todo en nuestro país. Este caso no de no esfuerzo. Es que esto no discriminó estrato social, no discriminó formación educacional, no, pues. Oficio, habían profesionales también Sí, que eran víctimas, había gente no profesional, ni género. Sí. Entonces, Claro. o sea, no es, en algo difiero contigo, no es que era un prototipo de consumidor X, No, te que estoy se diciendo. encontraba en un momento de debilidad, o que era fácil manipularlo, o que era fácil embaucarlo, o ofrecerle el Esos son oro y los el primeros. moro. Yo te Aquí digo, cayeron todos, entonces... a ver, te explico. Yo participé hace mucho tiempo atrás cuando me llamaron de una cosa que venía de Brasil y me di cuenta cuál era la estrategia que usaban. Entonces aprendí mucho de la estrategia que estaban usando ellos. Y principalmente de los cientos que había ahí, había unos 20 que se
matricularon. Esos son justamente los ganchos. ¿Dónde está el otro gancho? Te diga de que a ti te pago el 5%, hasta el 10% para que tú le cuentes a tu amigo, a tu familia, etcétera. Y el otro empieza a confiar por la amistad que hay o por realmente la relación familiar que hay. Y ahí es donde viene el problema. Te diga que tal su deseo de ganancia fácil que renuncia a esto que estoy señalando a nivel subconsciente a la cosa y decía, pero ¿será tan así o dónde está la trampita? Prefiere hacerse el desentendido en eso porque en el fondo tiene una falsa esperanza de la ganancia fácil. Mario, tú representas a un grupo de víctimas. Sí, así es. ¿Cuáles son las historias ahí? La pregunta calza también para ti, que te tienen que haber contado, digamos, por qué lo hicieron, qué es lo que lo motiva. Hay un tema, sin necesariamente tener que hablar mal de tus víctimas, pero tu impresión incluso fuera del caso. O sea, ¿cuánto de ambición hay también en la propia gente que se metió en un tema que era difícil de creer? Bueno, este caso tiene todo tipo de víctimas. En el caso de las que yo represento, no fueron engañadas en forma tonta, son personas con alta preparación incluso en finanzas. Y justamente ahí está lo grave. Ellos realizaron consultas por correo electrónico diciendo, bueno, pero ¿qué respaldo tiene esta empresa? ¿No? Esta empresa cuenta con un respaldo económico fuerte. Porque algunos criticaban eso, que la gente estaba súper desinformada, que era gente que por lo último podría haberse educado, no estaba invirtiendo por lo menos 10 millones de pesos, podrían haber hasta googleado a las personas, podrían haber pedido los balances auditados, pero ahora tú me estás diciendo que había incluso gente informada de qué es lo que era esta empresa AC Inversions. Dieron una información, pero una información falsa. Por ejemplo, uno de mis clientes contactó a un broker de finanzas, es decir, una persona que te ofrece carteras distintas, te dice, mira, usted puede invertir en la bolsa, puede invertir en el mercado, qué sé yo, de instrumentos financieros de distinto tipo, y tenemos AC Inversions, que le ofrece un 5% garantizado. Entonces, le pregunto, pero ¿cómo puede hacer eso si eso es imposible? No, es que esta es una empresa con altas rentabilidades, que ellos se arriesgan en el mercado de las divisas internacionales y necesitan el soporte y el aporte económico, porque con eso tienen tanto capital que pueden arriesgar más, pero a ti te van a dar ese 5%, pero ellos están ganando el doble o el triple, porque arriesgan más y si pierden, por último, tienen el soporte económico y te pagan. Entonces, frente a esas preguntas, ¿tú por qué vas a sospechar que esto no ocurre así? Es más, uno de mis clientes, que es oficial de ejército, me informó de que el señor Santo habría ofrecido financiar cerca de $50.000 la expedición de un oficial al Everest para que pusiera la bandera de AC Inversions en la punta del Everest y de esa manera hacer un marketing, digamos, tan poderoso que permitiría suscribir a nuevas víctimas. Entonces, piensen en esa mentalidad. Ese señor Santos es muy inteligente, muy inteligente. Recién lo formalizaron. Todavía no hay una acusación, vamos a ver si es culpable o no es culpable, ese es el proceso penal. Pero lo que armó está muy bien diseñado. Pero para armar un tema como este y que sea comprado, Pablo, yo insisto que esto de las víctimas, que son víctimas verdaderamente, también tienen una gran dosis de responsabilidad para asumir un riesgo como ese. O sea, ¿cuánto de ese riesgo es un tema también valórico de lo que hay detrás en nuestra sociedad? Porque si esto hubiese pasado 300 personas, no sé, hubiese pasado 200 personas, pero pasó, no sé, creo que más de 5.000 personas, en una economía que también está en un proceso de crisis, ¿cuánto es esta cosa valórica que hay de querer hacer plata fácil en el corto plazo? Yo creo que hay un asunto también de... Las personas al final del día se someten a este proceso por la ambición, ciertamente. Pero en el caso de los quesitos de Madame Gill, ¿hace cuánto fue eso? ¿10 años? 10 años, justamente. Era un perfil totalmente diferente al que estábamos hablando. Era gente totalmente humilde, sin mayor preparación. Y acá yo se lo designo directamente a la ambición. Está bien querer superarse, está bien querer salir adelante. Pero si tú dices que se investigó este asunto con un broker y a pesar de todo se quiso invertir, tomando en cuenta igual un poco el riesgo, yo creo que ahí también pasa la ambición. Y yo, trasladándolo a un punto mucho más básico, yo creo que falta educación financiera desde los colegios. Yo no tenía mayor expertise al respecto, pero revisando la prensa y los datos,
creo que es fundamental que desde los colegios y en toda la escala educativa haya educación financiera. Pero hay cosas de sentido común, Giorgio, porque, Sentido común. porque la educación, que es tanto lo que hoy día se juzga, la educación gratis, además que tiene que ser de calidad, pero la gente es súper buena para WhatsAppear, buena para el Facebook, pero ¿cómo si está invirtiendo, no sé, 50 millones, por lo menos métete en a AC Inversion, como le dices tú? ¿Por qué no la metí en el Google y ve, no sé, sácate un par de antecedentes para saber qué es lo que Pero son? fíjate, estos son excelentes vendedores, son embaucadores. Eso es. Y fíjate, tan bien embaucados, que inclusive embauca a gente inteligente que se mete ahí, en vez de decirse a sí misma, yo acabo de decir la palabra, ¿dónde está la trampa? Porque no puede ser, sobre todo si maneja el concepto de finanzas, no, aquí hay algo extraño, por lo tanto me están vendiendo lo que decimos nosotros en franco chileno, me vende la pomada, esto no puede ser. Y yo te lo digo porque sabes que estuve en esa reunión donde vinieron con tanto bombo y platillo. ¿Tuviste una reunión donde estuvo el señor Sanz? Yo tuve una reunión hace muchos años atrás cuando vinieron también con la famosa pirámide, me querían convencer. Entonces yo me di cuenta que eso era una trampa absoluta y empecé a ver cómo utilizar la psicología. Y habían 2 psicólogos, no siquiera uno, 2 psicólogos a que aprovechan con la serie de lenguaje, que se llama lenguaje denotativo, no va a entrar en detalle, para precisamente con toda la expresión inclusive corporal convencerte. Y al final termina convenciéndote porque hay una parte tuya que empieza a bajar la guardia de la crítica. Baja la guardia de la desconfianza. Okay, pero ¿qué nos pasa como sociedad, digo yo, como chileno? No, como sociedad. Pero mira, en una sociedad donde se ha hablado mucho del tema de la desconfianza en todos los estamentos, en el político, en el gubernamental, en el empresarial, donde la gente es súper crítica de todos los sectores y además aquí confía en una cuestión súper ingenua, o sea, de embaucador, es como una cosa bipolar. Sí, pero ojo, acá caer en esto no es solo de personas ingenuas o personas tontas. No, pues. Porque este sistema piramidal es tan fantástico que si tú sabes de que va a haber una nueva empresa de este tipo, que te ofrezca el 11%, pero está recién empezando, fresquito, mete 100 millones de pesos, te van a dar 11 millones de pesos, retiras los 100, te lo van a dar, vas a ganar plata, vas a ganar el doble, sabiendo que es estafa, porque ellos lo que esperan es que tú le cuentes al resto sea un promotor lo bien que te fue, porque tú eres el anzuelo. Entonces, si tú eres miembro del anzuelo, a pesar de que estés consciente, vas a tener rentabilidad. Lo que pasa es que ahí, claro, esto es una sillita musical. Pero es una mala noticia para la gente que nos está mirando en casa, porque tú en el fondo vas a decir, mire, en 10 años más, no sé, en 8 años más, va a haber otra situación similar como esta. En Estados Unidos todos los años hay estafas piramidales, todos los años. Y en China, que es un país que se supone que es comunista, bueno, un comunismo bien especial, bien sui generis, claro, también se dan estafas piramidales. Pero voy a otra pregunta, Giorgio. Hay empresas que funcionan con este esquema, pero empresas que supuestamente son legítimas, que te venden productos que tú tienes que comprar pastas de dientes y unos maletines famosos y tú tienes que conseguirte otros 2 vendedores más, entonces ganan las comisiones y funcionan con este sistema piramidal y llevan años en este cuento. Sí, pero por lo menos esa persona recibe algo, que es lo que tú señalaste una diferencia en el caso de los quesitos, porque efectivamente la persona estaba convencida que vendiendo sus quesitos iba a tener plata. Aquí no, aquí era una inversión abstracta, o sea, tú me das los 100 millones y no te doy nada a cambio en este minuto salvo intereses. Claro. En cambio ahí obviamente fueron estafados de otra manera. Pablo tocaba un tema de la educación, de la educación detrás, que la poca educación financiera que tenemos. Y de la Sin embargo, aquí hubo gente que sí está educada financieramente, igual se metió en el... Yo quiero hacer una pregunta, doctor. ¿No será Giorgio que Sí, Giorgio, sí. Pablo, entonces, no. Sí. Las personas de Madame Gil, totalmente humilde, sin mayor educación en algunos casos, y acá tú decías que habían brokers, personas involucradas con alto manejo en finanzas, ¿no serán personas que efectivamente tienen carencias psicológicas que buscan, sin racionalizarlo mucho, digámoslo, ser estafado? De todas maneras, a ver, ahí partamos de otra cosa. La persona efectivamente necesita. Cuando está diciendo, yo coloqué todo mi ahorro, está esperando realmente que en algún minuto va a tener una rentabilidad y se la cree de verdad. Le compra el producto y verdaderamente que es parte, diría, que es mucho más víctima que cualquier otro. Entonces, un mínimo común denominador, sí, pero de todas maneras. Ahora, ¿qué pasa también con la víctima? La víctima que me ha tocado alguno, no en este caso, sino casos anteriores, se siente muy mal. Porque siento, ¿cómo me han estafado?
Entonces se siente realmente con un poco de culpa, porque muchas veces ha invertido plata que puede ser de la Pero si familia. es culpable, que se, po, y perdona se que te lo siente diga, con pero tú vergüenza. firmáis un contrato Se que no siente con entendí nada, vergüenza. pero no entiendes nada de lo que estás firmando. Ni siquiera la gente sabe, Pero por supuesto. lo que es un interés compuesto. Oh, Esa por famosa supuesto. cosa que es el CAE, que aparece en todas las tarjetas de crédito. ¿Cuánto la gente sabe lo que es un CAE? ¿Qué es un CAE? Le pregunto a la gente que está mirando este programa. Buena pregunta. ¿Sabe lo que es un CAE? Buena ¿Qué pregunta. es un CAE? Cuando dice 22, cuando dice 23 o cuando dice 17. Que es un concepto que tuvo que colocarse efectivamente para transparentar todos los costos que están asociados al crédito, carga anual equivalente, la jerga. Entonces, la gente llega y firma porque está confiando efectivamente en una Eso. promesa de alguien que le está ofreciendo una rentabilidad que O firma porque no te queda otra Y posibilidad. muchas veces, y perdón, tú, Mario, quiero que lo expliques. Muchas veces, inclusive, hay impuestos que son legales, pero son unas sinvergüenzas, son inmorales. Que de repente empieza a cobrar hasta el 50% cuando empieza a sumar todo lo que han acumulado. Y entonces, pero me dice, pero está dentro de lo legal, me dice. Sí, pero es inmoral. Claro. Entonces, tú de conocer más, creo que lo explica un poco eso. Sí, bueno, es que volvamos al asunto que nos convoca, que es la estafa. Acá El engaño. Acá tenemos un engaño que fue creado por Carlo Ponzi, por eso se llama esto el método Ponzi, que era un inmigrante italiano, Giorgio, de los años 20 en Estados Unidos, que se le ocurrió la idea de inventar de que en el extranjero compraban unos bonos a unos precios extraordinarios. Entonces utilizó este gancho y creó una masa de más de 40.000 personas estafadas en Estados Unidos. El tipo logró vivir en mansiones lujosas, por supuesto pagó los mejores bufetes de abogados, quedó en libertad, estuvo preso, salió en libertad, pero logró hacer varias veces además esta estafa piramidal en distintos estados. Creo que dice Agustín, porque esto se vuelve a repetir, y tiene razón, dice, volvemos a tropezar con la misma piedra, porque cuesta a la gente realmente incorporar esto con una información fuerte y firme y signa. Oye, Mario, la gente que es víctima de todo esto, ¿tiene alguna posibilidad de recuperar algo o eso es una simple ilusión? Me lo contesta a la vuelta de la siguiente pausa comercial. Ahí yo puedo hacer otra. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Un lugar maravilloso, rodeado de añosos paltos que dan vida a la más sabrosa comida chilena cocinada en hornos de barro. Platea al horno, chanchito leñador, empanadas, pasteles de choclos, mariscos y pescados. Los invito a nuestro restaurante Raúl Correa y Familia, ahora en Limache. Estamos entre Limache y Olmué, en la avenida Eastman, número 2224. Los espero junto a toda mi familia en este lindo y acogedor lugar. Hace Inversion, ¿cuánto de ambición usted piensa que hay en el caso verdaderamente de las víctimas? Debata ahí por las redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, por Twitter. Mario, la posibilidad de que las víctimas recuperen plata parece que es súper baja, pero quiero definir este concepto víctimas, porque hubo gente que está súper callada, que son los primeros que están en la pirámide, que no son víctimas, que les fue súper bien, y estas víctimas también firmaron contratos que podrían tener eventuales, no sé, delitos tributarios, algunos dicen. A ver, para recuperar el dinero, tú tienes distintos caminos. El más obvio, el más elemental y el más directo es querellarse contra estas personas que inventaron esta pseudoempresa, lograr una condena en un tribunal oral. Allí además se ventila el juicio civil porque uno presenta una demanda civil en una oportunidad procesal que es hasta 15 días antes de la audiencia de preparación del juicio oral. Y bueno, dentro de los dineros que se encuentran en los responsables directos se reparte entre los demandantes. Pero yo lo que le he aconsejado a mis dentro de clientes... 50.000 millones que se recuperen, no sé... Sí, por eso. Yo lo que le he aconsejado a mis clientes es lo siguiente. ¿Quién te llevó a ti a hacer Inversions?
¿quién te aconsejó? En el caso del cliente del broker, el broker le proporciona información falsa. Ese broker tenía que saber, sabía, o lo mínimo era que tenía que saber en lo que estaba involucrando a mi representado. Entonces ese broker que tiene empresa, que tiene patrimonio, puede responder también respecto a lo que sucedió. El fisco eventualmente también podría responder, porque si las alertas que se dieron a la UAF en su oportunidad, que es algo que deslizó el fiscal Gajardo en la formalización, se llega a comprobar de que el fisco no realizó a través de sus agencias, a través de sus organismos, las labores preventivas, entonces esa víctima también puede demandar al fisco y obtener indemnización a través del fisco. Eso no es como hacer una promesa demasiado ilusoria, en donde, no sé si en 20 o en 30 años algo hiciera fallar, y que parece ser poco real. Y también hay otra cara de la moneda que algunos dicen, bueno, si verdaderamente yo no me informé, verdaderamente yo fui ambicioso en lo que hice, y además firmé un contrato que tiene todas estas cosas absolutamente fraudulentas, ¿alguna consecuencia también tengo que asumir de un actuar de esa manera o no es así? Sí, pero eso es renunciar a tu derecho. A mí muchos clientes me preguntan cuando me van a visitar, oiga, ¿qué probabilidad tengo de ganar un juicio? Yo le digo, mire, lo único que usted tiene 100% de probabilidad de perder es si no hace nada. Es decir, si tú te quedas callado y dices, bueno, soné, no voy a recuperar mi dinero, esto me pasa por leso, por ambicioso o cualquier cosa, por supuesto que no vas a encontrar un resarcimiento al daño que se te provocó. Pero si tú luchas por hacerlo y buscamos todas las alternativas y a todos los responsables que te pueden resarcir de ese daño, entonces es posible recuperar. Como decía Churchill, el optimismo sirve, hacer lo contrario parece no ser muy útil. Mario está haciendo una cosa re importante que hay que señalárselo al público. Que esta persona, dentro de la característica del psicópata, es que son mentirosos, manipuladores, sin sentimiento de culpa. Son cosas que hay que decírselo muy claro. En eso yo estoy claro, Giorgio, en el diagnóstico que tú haces de la gente que era dueña de esta empresa fraudulenta, pero aquí hay yo voy siempre al lado de la víctima, esta víctima entre comillas. Pero estás diciéndome una cosa, que hasta los brokers mintieron. Entonces no es solamente este grupito, sino que hay otra persona que también se permitieron para la estafa. Entonces esa persona también debería tener una responsabilidad bastante más grande, a mi juicio. Yo no soy el abogado, eres tú. Y por otra parte, las víctimas, como tú señalas. Hay personas que de verdad se creyeron esto, son personas que son más humildes, que pensaron con esto a lo mejor yo cambio el nivel socioeconómico, a lo mejor me puedo salvar, digamos, de la situación precaria que estoy usando. Y a mí me duele mucho, porque esa gente es mucho más fácil engañarla, con mentiras, te insisto, son mentirosos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay otros que estoy de acuerdo contigo, que de alguna manera dicen, y si esto resulta, sabiendo eso fuera interno, que lo que le dice, lo que expresamos nosotros muchas veces, la guata, dice, no, esto es algo raro. ¿Y cómo sabe que no? Y entonces igual se arriesga y ahí tiene una responsabilidad, sí o sí. No, pero hay algunos que ganaron en este tema, Pablo. Hay algunos que están en silencio. Pero si los primeros son parte de, pues. A mí me preocupa algo súper importante, que si estas personas, el día de mañana, los promotores de esta estafa, digámoslo, cumplen una pena, ¿serán capaces en este proceso de privación de libertad o como se llame, de cambiar su actitud? No. Yo lo veo imposible. Y las personas que fueron engañadas, ¿serán capaces de no el día de mañana ser sometidas nuevamente? Eso es más posible. A otra situación de son estafa. Personas, ¿cierto?, que además tienen el orgullo personal muy herido. Dice, ¿cómo yo fui tan torpe, tan tonto que no sé que me dejé engañar? ¿Cómo fui ya tan tonto, tan torpe, tan ingenuo que me dejé engañar? Yo creo que tú me expliques algo. Personas que son informadas, que son profesionales. Algunas de las víctimas que menciona, que estaba patrocinando Mario Chilin, no era gente tan ingenua ni tan ignorante. Y que invirtieron hasta 100 millones, hasta 200 millones en el tema. En base a una información falsa. Ahí está el problema. No, es que yo no estoy de acuerdo contigo, Giorgio, porque si por mucho que haya una información... que le dijeron, oye, mira toda la empresa que esto cubre. Entonces, ahí donde yo digo, ¿dónde le faltó el sentido común? Pero es que el sentido común, Giorgio, si estoy hablando no de gente que no conozca de temas económicos ni financieros, estoy hablando de gente que lee el diario, que sabe que las rentabilidades en las bolsas mundiales es menos 6, menos 9, y que alguien le está ofreciendo más 10, no es una persona que no está informada de economía, sabe de economía. ¿Qué es lo que hace que una persona, a pesar de eso, finalmente igual termine metiéndose en el tema? No creo que sea lo que tú me dices, el pobre ingenuo.
No, aquí hay otra cosa. No, te estoy diciendo. ¿Eso es lo que dices tú? La persona te dice, no, lo dije. Él inhibe realmente, vuelvo a repetir la palabra, la sana crítica reinhibe realmente como la intuición, inclusive el sentido común que le está diciendo que no puede ser. Entonces, tiene, como tú dices, un cierto complejo de querer salir de ahí. Y sé lo que me han dicho algunos de ellos hace mucho tiempo en otra cosa. Y si fuera cierto, te das cuenta, le pegaría el palo al águila yo en este minuto, sabiendo que está corriendo un riesgo enorme, que tampoco ahí no le dice, oye, estas inversiones tienen riesgo, no se lo dicen eso, sino que le dan toda la seguridad con los brokers que dices tú, y la persona cuando se mete ahí, entiende una cosa, se quiere creer el cuento, ese es el problema. Sí, claro. Y por eso es que surge la estafa. Porque son parte de... El estafador utiliza también la creencia tuya, de que tú quieres creerlo. Y por eso se produce la estafa. El eje de todo esto fue la mentira. Porque la superintendencia de banco, si uno lo busca en el Mercurio, hoy dice a viva voz que desconoce la existencia de este emprendimiento, si se le puede llamar emprendimiento. Entonces, como el eje fue la mentira, las personas que confiaron y entregaron su confianza a los brokers o cualquiera de las personas que fueron parte de este negocio, vuelvo a decirlo con comillas, creyeron esa verdad en primera instancia. Pero también es responsabilidad de las personas de no haber ido a la superintendencia y preguntar, oye, esto es un poco raro. Entonces, al no haber hecho eso, yo comparto plenamente, y lo hablamos en comerciales, que hay gente que indirectamente o en su fuero interno quiere ser engañada, aunque suene absurdo, pero también es muy cómoda la posición el día de mañana de ser víctima. Claro. Ahora, respecto a recuperar los dineros, se me quedó algo en el tintero. ¿Qué ocurriría si este grupo que preparó este ardid dice lo siguiente, aconsejado por un buen abogado? En la etapa de la preparación de juicio oral o previo a eso, le pagas a los querellantes, porque esto puede ser calculado igual como hacen las ISAPRES, que te suben te alzan el plan y saben que el 10% va a alegar y el 90% muere como dices tú, pucha, me alzaron, ¿qué se le va a hacer? Miran al cielo, bueno, así es la vida. Entonces dice, de los 100 que yo le debo plata, 10 van a alegar, 10 van a contratar abogados, 10 van a pedir, ok, les pago. Con eso me gano un atenuante, tengo irreprochable conducta anterior, colaboro con la justicia, otra atenuante más. Y ya no arriesgo entonces los 8 años de cárcel, estoy arriesgando entre 3 y 1 a 5, podría optar a un juicio abreviado y termino en libertad, disfrutando de todas mis ganancias, pagándole a estos poquitos que fueron diligentes e hicieron la pega, es decir, se querellaron y demandaron civilmente. Esa es una posibilidad. Vamos a ver cuál es la estrategia de la defensa o qué es lo que va a pasar. Yo no sé qué es lo que Cuando uno ve la estarán estrategia de la planificando defensa y uno escucha al abogado defensor, quisiera preguntarte eso, pareció excesivo las medidas cautelares, muy rápidas, sin tener un medio probatorio contundente y rápido, o sea, documentalmente, con relación a aplicar esas medidas cautelares. Porque esto se desató prácticamente entre los primeros días de marzo, y prácticamente en seis días ya tenéis medidas cautelares y los tenéis con prevención preventiva. O sea, había poco plazo para entregar documentalmente pruebas que verdaderamente fueran muy contundentes al respecto. Y hace esa crítica al abogado durante el juicio, bueno, pero muéstrenme los casos, o sea, y muéstrenme los casos documentalmente, y muéstrenme las transacciones, y los medios de prueba súper rápido. Y sin embargo se logra una medida cautelar súper veloz. Es buena tu reflexión, porque la respuesta es la siguiente. Para solicitar una medida cautelar no se necesitan pruebas, se necesitan antecedentes. Eso es lo que dice el Código Procesal Penal. No es un juicio, es una audiencia de formalización y una audiencia de medidas cautelares personales. ¿Y cuáles son los argumentos a favor de la prisión preventiva? Señor, tenemos 2.200 afectados. 2.200 afectados. Le encontramos a estos caballeros Ferraris, caballos de raza, una serie de artículos de lujo. Tercero, este caballero tiene a toda su familia, incluso su guagüita de 3 meses recién nacida, en el extranjero. ¿Cuál es la probabilidad que un señor que tiene tanto dinero, que tiene a su familia en el extranjero y que tiene 2.200 afectados, se quede tranquilamente en el living de su casa viendo televisión esperando que avance el proceso penal? ¿Cuál es la probabilidad
o el peligro de fuga en este caso. ¿Hay peligro de fuga? Por supuesto que hay un peligro de fuga y es de sentido común, más allá de lo que los argumentos jurídicos digan. Y así lo hice valer además ante los tribunales. Eso es lo que Mira, apartándonos ya del caso, vamos al tema general. Mucha gente con que yo atiendo, ¿cierto? Que algunos, gracias a Dios, yo alcancé a salvarlos diciendo que esto no me parecía. Decía, oye, en este los bancos que dan muy pocos intereses. Entonces como que se le abría el apetito con estas cifras que le están dando, que no es el 0,35 que se da habitualmente en los bancos, sino el 5%, le parecía apetecible. Y ahí es donde se autoengaña, o donde son cómplices realmente con la persona que lo está engañando. Perdón. El desarrollo hoy día de nuestra sociedad, donde vemos que el rol de los empresarios también ha sido fuertemente juzgado, los casos de colusión, donde la gente, el consumidor se siente sistemáticamente abusado en muchos temas, el caso de la Polar, y podríamos mencionar muchos casos que han estado en los últimos 2 o 3 años donde persistentemente el consumidor se siente afectado, se siente dañado. Y ocurre, a pesar de eso, a pesar de esa percepción, de esa rabia que tienen los propios chilenos, los propios consumidores, sin embargo ellos mismos por voluntad propia, no obligada, caen también, no en un engaño, sino cuánto está el concepto ahí del autoengaño por una decisión deliberada, planificada, intencional, por querer tener más, por querer ambicionar más. ¿Cuánto también hay de codicia en el tema? Ay, por supuesto que sí. Por eso estoy diciendo, en ese minuto se reduce la lógica y se convierte realmente en una especie de eslogan, que es una reducción lógica para obtener algo. Y entonces se autoengaña beneficio de lo que tú estás señalando con toda certeza. Eso es cierto, es parte el dinero fácil y rápido. ¿Ah? El dinero fácil y rápido. Sí, pero claro. Y aquí, sobre todo, en general a la persona le gusta la cosa fácil, pero hay otra cosa más, que prefiere, vamos a decir, obtener algo sin tener que hacer el esfuerzo. Y hoy en día nuestra sociedad está muy ligada a eso. Uno lo ve incluso en la universidad, que le reclama cuando les ponen prueba, que como, profesor, qué sé yo, que para qué, para allá. Entonces estamos realmente un problema, digamos, social bastante más importante de lo que uno cree, donde el esfuerzo no se está premiando, donde no se está premiando la iniciativa, no se está premiando justamente el desarrollo personal, sino que todo tiene que dárselo envasado y ojalá fácil. Y en este caso, facilidad. Te voy a decir una palabra, fíjate, a mí me llamó la atención que tuve que reclamar con eso hasta que lo sacaron. Fíjate, ¿dónde está el engaño? Hace muchos años atrás, Pollo Chilena Beneficencia, el camino más corto para ser rico. La persona que no analiza mucho es, yo invierto y soy a ser rico. No calcula, no sabe de la ley de la probabilidad, que la posibilidad que gane con un boleto son lejísimas. Pero como alguien ganó, y le sale toda la pantalla. Pero esto es distinto, porque de alguna manera el camino de ser rico, tú sabes que es un juego de azar, es como ir al casino. Que tú sabes que desde que entras en la puerta del casino, tú sabes que puedes perderlo todo, puedes ganar una parte. Pero cuando aquí se te ofrece algo, además con una información, donde firma un contrato, donde tiene una rentabilidad garantizada, es distinto, sin lugar a dudas. Te estoy mostrando a cómo la población, te hablo hace 30 años atrás, ¿cierto?, donde no tenía el mínimo concepto de estadística, creía que de verdad podía con un par de boletos, inclusive alguien compró con su sueldo el entero. Hoy día ya no, estoy de acuerdo, porque hoy día tiene que informarse mucho más y no tiene el concepto claro de estadística, realmente que no, y hay que enseñárselo. No tiene claro lo que tú señalas, por ejemplo, el interés compuesto. Yo, fíjate, propuse una vez a un par de diputados, ¿por qué no obliga a la empresa? Mire, si usted paga el contado, si usted paga en 24 cuotas, cada cuota la costa, y al final usted va a pagar tanto. No se te lo dice. Porque no lo calcula. No se te lo dice. Ahora, porque reclamé hasta el campeonato. La gente lo pesca. Sí, pero ahora. Pero al principio no estaba. Pablo. Perdón. Yo creo que cualquier persona hoy puede ser estafada o pasada a llevar. Lamentablemente hay poca educación financiera, lo vuelvo a decir. Sería ideal que junto con la educación cívica que tanta falta hace en los colegios, se impartiera precisamente educación financiera. Pero si uno lo ve desde otro punto de vista, alguien que tiene la posibilidad en sus manos de sacar provecho, en una lógica muy economicista, y pasar de la brecha de lo comúnmente establecido, también va de la mano, siento yo, con una revancha social. Ante tanto abuso, ante tanta desigualdad, una persona que tiene la posibilidad en un segundo de ganar mucho sin mucho esfuerzo, también yo lo interpreto como una especie de revancha. Y eso se debe ¿Pero revancha social con quién? Porque hay una sociedad de consumo y no todas las personas tienen la capacidad o la educación de darse cuenta que las cosas tienen un grado de esfuerzo. Pero cuando tú Entonces hay una revancha. Sí, pero cuando tú empleas la palabra revancha,
es porque de alguna manera te sientes agredido por algo. Totalmente. Y tú dices, yo me voy a desquitar. Pero ¿con qué te vas a desquitar aquí si estás invirtiendo tu propio dinero, digamos, en una cuestión que casi suicida? Pensar Está que bien, tener un 10% porque de interés tiene en su mensual. mano la posibilidad de una movilidad social muy rápida, de evadir mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque la gente se siente abusada en una caricaturización, una reducción que estoy haciendo. Al final del día alguien dice, mira, veo que todos triunfan y yo no. Tengo esta oportunidad, es una revancha social y yo voy a invertir para ganar rápido. El concepto de revancha social es que no te entiendo, porque finalmente cuando hay una revancha es porque hay un desquite que tú tienes que hacer contra un contrincante. Aquí el contrincante, ¿quién es? Lo vuelvo a decir, ponte en el lugar de una persona que le ha costado salir adelante y se ve todos los días, puedo decirlo, afectada por los medios de comunicación y por un estilo de vida de consumo. Al verse imposibilitado de lograr esas cosas, al tener esa mínima oportunidad de movilizarse socialmente, lo va a hacer. Dile revancha social o dile cualquier nombre. Pero al final del día yo siento que eso también es una especie de conducta de por qué las personas se arriesgan, quizás sin informarse. Mario, si hay algo que se critica también en nuestra sociedad es que uno termina enterándose de todos los temas, no porque las unidades que están, las unidades que estaban de alguna manera establecidas para fiscalizar, para auditar, son las que detectaron el caso. Esto es como el caso, igual que el caso Penta, que finalmente por la confesión de un gerente se... Imagínate la bola de nieve que estamos hoy día. Aquí esto no se detecta por entidades que están, no sé, el Servicio de Impuestos Internos, la Unidad de Análisis Financiero o los organismos fiscalizadores para decir, oye, aquí hay una situación absolutamente rara, sino que finalmente se detecta por una denuncia de alguien. O sea, ¿hasta cuándo, de alguna manera, en nuestra sociedad vamos a seguir viviendo ese tipo de situaciones que no nacen de los organismos que están dedicados a fiscalizar, sino que nacen por situaciones o que se confiesan o por situaciones que se denuncian? Me lo contesta a la vuelta de la última pausa comercial. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Un lugar maravilloso, rodeado de añosos paltos que dan vida a la más sabrosa comida chilena cocinada en hornos de barro. Platea al horno, chanchito leñador, empanadas, pasteles de choclos, mariscos y pescados. Los invito a nuestro restaurante Raúl Correa y Familia, ahora en Limache. Estamos entre Limache y Olmué, en la avenida Eastman, número 2224. Los espero junto a toda mi familia en este lindo y acogedor lugar. Siga debatiendo a través de las redes sociales, a través de WhatsApp. Hace inversión, ¿cuánto de ambición hay en este caso? Mario, ¿quiénes no hicieron la pega aquí? ¿Quiénes no hicieron la pega como estamentos del Estado? ¿Cuál es la visión que tú tienes? Porque, como todas las cosas que ocurren en Chile, finalmente estas cosas no se descubren por los organismos que están dedicados a hacer una pega de vigilancia, de auditoría, de supervisión, de fiscalización, sino que porque alguien confesó algo, denunció algo. ¿Cuál es tu visión de eso? Mira, acá una de dos, o al parecer los funcionarios públicos están tan estresados, tan llenos de pega, que no tienen ninguna instancia, un minuto para investigar y trabajar de oficio y realizar estas prevenciones. O bien derechamente no se hacen por negligencia. Me han preguntado anteriormente sobre este tema y yo tengo una idea que aportar. Ojalá que algún político la recoja. Si el CERNAC, que es un organismo que hoy es mediador, pero no es fiscalizador, ni es sancionatorio, no tiene poderes o facultades sancionatorias, pudiera tener esas atribuciones, habrían saltado estos fusibles, porque simplemente el CERNAC
que vela por los derechos de los consumidores, el primer consumidor que aparece que no le pagaron habría informado. Y si ese CERNAC, aparte de fiscalizar y sancionar, pudiera, dentro de sus atribuciones, informar a las otras entidades, Ministerio Público, UAF, Superintendencia, por supuesto que de esa manera se habrían alertado todos los organismos del Estado y habríamos evitado que tener 2.200 estafados fuera del cuartel de la Policía de Investigaciones. Sí, pero más allá de que se pudiese dar esa situación, cuando hay una publicidad que te dice le garantizamos el 10% o el 11%, cuando hay páginas web que de alguna manera ofrecen algo que tú sabes que es absolutamente irracional en un mercado de valores como el que hoy día, o un sistema financiero como el que hoy día se vive en general en el mundo, parece lógico de que hayan entidades como cualquier superintendencia o la unidad de análisis financiero, que sí recibió alguna denuncia por parte de un broker, actuar de una manera mucho más rápida y eficiente, y eso no se ve. Y eso pasa en miles de otras cosas que han ocurrido en todos estos casos de conmoción pública. Pero si lo tenemos a la vista, es cosa que tú te des una vuelta y veas cuántas constructoras elevan edificios y edificios de miles de oficinas y de miles de departamentos. Y yo me pregunto, ¿tenemos tantos chilenos como para llenar esos edificios, esos departamentos? ¿Y de dónde provienen esos dineros? En algún minuto alguien del Ministerio Público, de la Fiscalía, tiene un minuto de ocio para decir, bueno, investiguemos estas constructoras, de dónde vienen estos flujos de dinero, qué pasa con estos edificios tan llenos de oficinas. Parece que esto no se hace. Hay que esperar que alguien haga la denuncia, como dices tú, y con eso surge Cabal, y surge Sokimich, y surgen todo eso. Yo creo que y eso es lo que pasa. Porque en este caso, ¿no es cierto?, hubo una denuncia de un ingeniero comercial hace 2 años. Y sin embargo, yo voy a agregar un concepto ahí. Por el afán ¿cierto?, que se llama un mecanismo de negación. Las personas que recibieron eso le bajaron el perfil, no, si esto no puede ser, entonces, y yo apunto honestamente que muchas cosas hay, es cierto que tú dices, una sobrecarga, pero hay mucho de negligencia, perdóname, y tengo más de un hecho personal que me ha pasado de la negligencia de ciertos empleados públicos, que no voy a nombrar en este minuto a nadie para no echarme a nadie en contra, pero tengo un caso concretísimo, digamos así, de la negligencia de personas públicas que deberían estar a cargo de resolver los problemas, y en este caso también, ¿cierto? Fíjate que varias instituciones en el fondo no quisieron investigar, dijeron no, esto no puede ser, qué sé yo, porque bastante nosotros en Chile usamos mucho el mecanismo de negación, ¿no? Y bajamos el perfil muy rápidamente para no darnos el trabajo, no empezar a investigar. En el fondo, en cierta medida, hay una cierta flojera, hay que reconocer. Sí, por supuesto. Pablo, yo me quedo dando vuelta todavía de tu concepto de que la gente se metió por esta especie de revancha social. Yo creo que la palabra es complejo social. Complejo, incluso, como decía el doctor, arribismo. Puede tener muchos nombres. No, pero esta sociedad a la cual hacemos, nuestra sociedad, a la cual hacemos un análisis a veces muy agudo, una sociedad muy enfocada en el hacer y en el tener, y gente que efectivamente en un momento recibe una indemnización, no sé, de 80 millones o 100 millones por acá, y se le ve la posibilidad de que a lo mejor la ilusión que no pudo construir a lo mejor en 30 años de trabajo, en 40 años de trabajo, la puede construir a lo mejor en un par de años, y que la posibilidad de tener 3 veces más. Hay también ahí un tema de esa presión social de que se mide el éxito por lo que tienes. Totalmente, la articulación de nuestra identidad como país en los últimos 30 años es un perfil exitista, con una visión ultraeconomicista, tratar de tener y aparentar, y al final del día justamente va construyendo sociedades un poco vacías. Entonces, este tipo de casos, incluso en su época lo que fue Madame Gill, tiene que también ser un incentivo para que como sociedad seamos capaces de reflexionar, porque no puede ser, no es sano que estemos pensando de esa manera. Hay que reencontrarse como chilenos también en otros puntos, en otros factores, cosas afectivas que de verdad nos van a unir versus el dinero, que todo el mundo, yo trabajo por dinero, etcétera, etcétera. Pero mi complejo no es tener más o por qué tengo menos que el otro. Y lamentablemente hay muchas personas que se vieron involucradas en este emprendimiento con esa lógica de vida. Hay, Giorgio, gente que está metida en un conflicto familiar por esto. Una hija que le dijo a su papá, y puede ser ese el caso de la gente que nos está viendo en este programa,
saca toda tu jubilación y invirtámosla en esto, porque efectivamente esto nos va a dar una rentabilidad fabulosa. Algunos que incluso le dijeron a su señora, oye, voy a tomar 100 millones de pesos como un crédito en el banco, que voy a pagar el 2%, no sé, voy a pagar el 1,5%, pero aquí me están ofreciendo el 12%. Y hoy día parece que esto le puede costar el matrimonio, y a algunos les puede costar un tremendo conflicto familiar. Esto es una crisis para esa familia. Y yo te es una crisis. Es una crisis, es verdad. ¿Cuál sería tu consejo? Mira, afortunadamente la crisis también es una oportunidad para... Van a llegar a tu consulta, de hecho. Obvio. Muchas gracias. Atiendo a todos ustedes, no tengo ningún inconveniente, inclusive algunos gratis. ¿No? Yo soy una víctima, llega a tu consulta porque y me siento con un sentimiento de culpabilidad pavoroso porque yo involucré a mi papá con la jubilación de sus 120 millones de pesos, más 100 que le pedí a mi marido que nos endeudáramos en el banco, 220 millones de pesos, y hoy día estamos hechos pebre. Y llega tu consulta. Claro, yo en ese caso, ¿Qué puede hacer esa gente a nivel de no romper un vínculo familiar y matrimonial? Pero por supuesto, primero hay toda una catarsis emocional muy importante, inclusive echarse la responsabilidad y la culpa uno a otro con mucha rabia, mucha agresión y después con mucha pena. Entonces uno tiene que elaborar eso, es lo que se llama intervención en crisis. Hay toda una metodología, una técnica para hacerlo. Intervenir esto justamente con las personas que han sido afectadas, no solamente el que invirtió y se equivocó, sino también el resto de las redes que han sido realmente afectadas, y se hacen reuniones y con esas reuniones uno va liberando estas tensiones y buscando ya. Ahora, ¿qué hacemos en concreto? ¿Cierto? Ya, conforme, esta cosa resultó mal, no funcionó, pero ahora crezcamos y veamos qué cosa positiva podemos hacer. Y siempre hay soluciones a pesar de la peor de las crisis. Pero, Giorgio, pero una persona que no sé, tiene 70 años, esa palabra que tú dices, aprendamos de esto, o sea, es una palabra muy poco practicable, o sea, en un conflicto hoy día de crisis familiar por el tema. Te voy a decir aún más, porque no ha tocado incluso en lo personal. No en una situación, esta vez sí, una situación similar. Personas ya mayores que también por N razones perdieron la pega, no sé, y están realmente prácticamente en bancarrota. ¿Qué es lo que hicimos ahí? Un grupo de amigos lo estamos financiando y le estamos pagando justamente para que esa persona de edad pueda seguir subsistiendo. Y existe solidaridad en este país. La cosa es cosa de buscar las redes, existen. Es cosa esto cuando tú ves la televisión, alguien que dice, tengo un hijo muy grave, enfermo, y no tengo plata para pagarlo, fíjate que aparece inmediatamente personas que están dispuestas a colaborar. Entonces ahí donde están las redes de apoyo son tremendamente importantes, e inclusive en el plano económico inicial. Porque esa persona igual dice, yo me quiero reinventar y aunque tenga edad, algo puedo hacer. Inclusive, ¿no es cierto?, a lo mejor clase de matemática, los alumnos, ¿no es cierto?, que son porros, qué sé yo, y se siente útil de nuevo. Y ahí, por supuesto que se puede resolver estas cosas asumiendo lo que significa. Tiene un costo, por supuesto que tiene un costo. Tiene un costo no solamente material, tiene un costo emocional también, tiene un costo para la familia. Sí, es cierto eso, pero tenemos que asumirlo entre todos, porque de alguna manera la responsabilidad fue asumida en este caso, como tú señalas, por varias personas, no solamente por uno. ¿Dónde pueden estar 50.000 millones de pesos? Mario Chilin, no sé, en una empresa que tenía ¿cuánto? ¿3 años? ¿2 años? Yo creo que parece difícil que la plata se haya esfumado en un 100%. O sea, puede haber, si hay gente que ha sido víctima de este caso y que está mirando este programa, puede haber, a tu juicio, más que alguna recuperación ínfima. ¿Tú tienes esa percepción sin tener ningún dato? O sea, yo sé que la pregunta es súper... Mira, en el caso de Madame Hill sí se encontró dinero. Se encontró 14 millones de euros. Los organismos internacionales, la policía, los trabajos diplomáticos lograron encontrar la plata. No sé si toda la plata de Madame Hill, pero 14 millones de euros era una cifra no menor. Con Madoff también se encontró dinero. Ahora, ¿dónde puede estar esos dineros? Esa es la gran pregunta, la gran interrogante. ¿Recompensa para que lo encuentre? ¿Esto es un juicio largo? Muy largo, yo creo, ¿no? De años, muchos años. Más que un juicio largo, una investigación larga. Yo creo que va a tomar los 2 años, que es el máximo legal que se establece para los juicios penales, a menos, y ahí está el pronóstico, de que la defensa utilice una estrategia de atenuantes. Si la defensa plantea colaboración, reparación,
La reparación es devolver todo el dinero. No, reparar con celo el mal causado. ¿Cuántas víctimas hay? Si las víctimas no son los 2.200 que fueron a ponerse a la fila al cuartel de policía, son los querellantes. Y los querellantes es una cifra ínfima, son los que efectivamente presentaron querella. ¿Cuántos tendremos a esta altura? ¿100 o menos de 100? ¿Puede pagar a los querellantes? ¿Va a ganar atenuante? ¿Puede lograr un juicio abreviado y terminar en libertad? Y a lo mejor estos caballeros después van a estar en París paseando arriba de su Porsche. Esta gente que invertía y tenía esta rentabilidad y que en algún momento la capturó esa rentabilidad y después siguió invirtiendo más, además tenía esa percepción o recibía ese beneficio y después ya lo perdió todo. Algunos dicen que esto podría incluso tener una parte de un delito tributario, ¿es así? Lo veo difícil, y siempre se ha preguntado, ¿qué pasa con el servicio de impuesto interno que no averigua? Mira, si esto es re fácil, si tú como periodista ganas 2 millones de pesos mensuales y de la noche a la mañana apareces comprándote 2 Ferraris, caballos de raza, departamentos en Cachagua, por supuesto que el servicio de impuesto interno en 3 minutos te va a citar para que dé esas explicaciones. Pero usted no es periodista, es psicólogo. Pero si tú como periodista, claro, formas una super empresa de asesoría e inversiones donde le asegura el 20% mensual a la gente y empiezas a ganar una brutalidad de plata y tú en tu declaración de renta señalas que estás ganando muchos millones y que tienes una renta de 1.000 o 2.000 millones anuales, ¿por qué el servicio de impuesto interno le va a llamar la atención que te compre un Ferrari o te compre un departamento? Bien, me parece, pues ¿qué alerta le va a saltar? Te lo ganaste esa plata, por lo tanto. Que bien, el servicio de impuesto interno no está detrás de los exitosos emprendedores, está detrás de quienes evaden impuestos. Bueno, Mario tiene razón en una cosa que yo quiero insistir un poco, que la cosa del CERNAC. Yo creo que si el CERNAC la gente llega realmente a quejarse, oye, mira lo que me está pasando y tiene una posibilidad de investigar y que sea crucial, a lo mejor, no sé cómo el sistema legal acusar, digamos, o haga que los fiscales acusen, habría sido otro cuento. Yo creo que el CERNAC, a mi juicio, tiene que tener más cosas. Estoy de acuerdo contigo, Mario. Sí, el CERNAC hoy día es un organismo mitológico, por decir de alguna manera. Pablo. Hay una diferencia, porque si hace inversiones, hizo publicidad en medios, por ejemplo, invitando para que las personas invirtieran. Tengo entendido que sí. Leía tiene su página web. Claro, eso ya es constituyente la ilegalidad, porque hay diferentes también operaciones como de personas que son prestamistas, family home se llaman, son prestamistas ya reducidos. Claro, en ese caso las personas es un trato directo, pero acá hay AC Inversiones. Sí realizó publicidad, eso ya es constituyente de la falta. Publicidad engañosa. Hoy la usura es pública y notoria. O sea, averigüemos qué prestamista nos puede dar dinero, quizá a qué interés, qué es lo que tenemos que hacer. Está en el mercado. Oye, es más fácil que conseguir una clínica abortiva. Y resulta que ¿qué organismo supervisa a esos usureros? No lo existe. La publicidad ahí marca la diferencia, la exigencia al CERNAC en ese caso. Las víctimas que tú estás representando perdieron todo, perdieron una parte del patrimonio. ¿Cómo han tomado esto? ¿Ya hicieron la pérdida? ¿Cómo te recuperas de esto? Tú has visto ya mucho más allá del tema técnico, has visto un drama social, un drama familiar detrás. Es que son varios tipos de víctimas, entonces hay algunos que son profesionales que es una parte del dinero que perdieron, que es fácilmente recuperable para ellos por su capacidad. Otros son ex empleados que les dieron su dinero de la indemnización por años de servicio, que tenían pensado montar un negocio con esa plata y que se fumó ese sueño y se fumó esas posibilidades y además están cesantes. Tengo otras personas que utilizaron dineros de herencia, en fin. ¿Pueden pagar un abogado en el caso anterior? Pucha, porque... bueno, depende del abogado, pues depende del abogado si le da posibilidades o no le da posibilidades. No, pero yo no voy a ventilar cómo llegó a esos acuerdos. A mí me llama la atención que Mario ha dado tanta información para defensa. Eres bien generoso de lo que debería ser la defensa. Pucha, que esa defensa favorecería bastante a las víctimas. Eso es cierto.
¿Sí? En eso estoy de acuerdo contigo, y bueno que tú lo dijiste inclusive. Sí, esa es una defensa que favorecería a las víctimas, se favorecerían ellos a sí mismos. Pero bueno, cada uno verá, a lo mejor ellos van a insistir hasta el final. La tesis de la defensa actual es que esto no es una estafa, sino que es un incumplimiento de contrato y que es una empresa sólida y bien constituida y que simplemente por un error de cálculo. Hay otra empresa que está perdieron los siendo dineros. investigada, que hay una sola denuncia, una sola querella, que es IM Forex, ¿no? Sí. ¿Tú piensas que ese es un segundo caso igual que hace o AC Inversions? Tengo ese caso también víctimas de ese caso. ¿Pero tú lo colocas en la misma categoría? Hay que averiguar porque curiosamente se ofrece el 11% asegurado mensual. Es decir, AC Inversions o AC Inversions. No sé cómo se llamará finalmente. Digamos AC más Claro, anglosajón. es como ACDC. Y además le colocan así. Claro, están perjudicando a los pobres ACDC con esto. Ofrecía el 5%, esto ofrecía el 11% asegurado. Es decir, podías en 10 meses duplicar tu dinero. En 10 meses. Claro, Pero ¿por qué el caso? O en 9 meses, parece que eso es malo para las dice que matemáticas. eso no puede ser. ¿Ah? En 9 El meses, sentido 9 meses común. duplicada. Ni siquiera hay que ser muy elucubrado Y para también la ¿Qué misma fuerza sentido historia de común? que invierten en divisas y Bueno, moneda ¿cómo te lo extranjera. Giorgio Costine, defíneme la diferencia entre engaño y un autoengaño. La diferencia está, el engaño es el que engaña realmente y por lo tanto que usa todos los argumentos para convencerte de algo. El autoengaño es la persona que quiere creer eso como si fuera cierto. ¿Qué pasa justamente con muchas de estas cosas, incluso con los ¿Aquí cuentos hubo de- mucho autoengaño? Sí, claro, por supuesto. La ambición rompe el saco. Entonces, en este caso, pues, la persona realmente estaba apostando a lo que yo te dije, y si es cierto, y me dieron el dato, así que los datos deben ser ciertos porque lo dio mi amigo, me lo dio mi familiar. Entonces, no quiero reducir mucho al análisis interno para decir, pero lo que tú me estás diciendo, ¿será tan cierto? No, pues a mí me pagaron, aquí está. O sea, tengo una evidencia. Y con la evidencia entonces aumenta la credibilidad. Lo que pasa es que no sabe que esto es una pirámide y sabe que eso que mientras más abajo vaya, al final no le va a pagar nada a nadie. Y esa es la parte que le falta, la información de lo que significa y cómo funciona esta pirámide. Eso es muy importante. Entonces, la persona de verdad que se lo quiere creer. Yo me escuché una persona cuando importaba cosas de forma muy, muy barata, televisión y cuántas cosas. Te voy a decir un más, docente universitario, decano más encima. Entonces, hoy me están ofreciendo eso, fíjate, voy a arriesgar unos $50.000, porque capaz que sea cierto. Claro, pero además la plata no era de él, era de la universidad. Era más fácil ese caso. Pero igual me llamó la atención a un ingeniero comercial en la universidad, decano, que me diga, voy a arriesgar por si acaso. Oye, pero si hay científicos que creen de repente en el horóscopo, en estas terapias alternativas, Sí, que las eso. flores de Bach y todas estas cuestiones que para mí son una charlatanería estructurada para sacarle plata a la gente, pero bueno. Mario Chilin, gracias por haber venido a nuestro programa Conciencia de Valores. Gracias, Agustín. Y espero que tu víctima les pueda algo retornar de toda esta historia. Yo por lo menos me voy a sacar la mugre para que logren recuperar su dinero. Pablo, gracias por venir a Conciencia de Valores también. Gracias por la invitación. Saludo a todas las personas y a tener ojo. Y ojalá haya mayor educación financiera en los colegios en adelante. Y Giorgio Costini, parece que se te va a llenar la consulta. A la gente que se siente víctima y que hoy día se están peleando con los familiares, se están peleando entre ellos porque por haberles recomendado un éxito de negocio que hoy día ha sido un éxito de fracaso. Yo creo que es bueno recurrir también a un mediador, a alguien que los pueda ayudar. De todas maneras, eso se puede hacer. Yo le digo a todos ustedes, sí se puede hacer y se puede resolver incluso los peores de los conflictos. Sin lugar a dudas, afortunadamente, hoy día somos optimistas en eso. Y yo te propongo a ti, ¿cierto?, que busques también profesionales y gente para que le enseñe a las personas un poco cómo captar los engaños, no solamente en esto. Yo te voy a ayudar en una sola cosa, que es con el engaño que hacen las personas psicópatas, que seducen, que se convencen a la persona, que después, ¿no es cierto?, inclusive se casan con ella para sacarle la plata. Eso lo vamos a ver mucho más adelante, pero me interesa para el resto de la gente este tipo de cosas. ¿Cómo descubrir engaño? Esta ayuda que nos ofrece Giorgio Costini, también aquí está Mario Chilin, se la hacemos extensiva a usted, puede escribirnos ahí al correo electrónico, también mandarnos WhatsApp o si prefiere nos llama incluso. Nos vemos en 7 días más. Chao, chao.
Conciencia de Valores.